En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Y los que van a venir. Y los que vienen. Perdón, el ambiente del frío acá. El aire, mirá. lo apagamos. Vamos. Lo apagamos. Hace 30 grados. Pingüinos. Hablando de, hablando de congelamiento. Hay que congelar los precios. Sí. No a las estaba personas. buscando los datos, lo de Chile. Sí. Porque en realidad Chile hay un coeficiente, yo no creo que es medio verso, es bastante verso, es el coeficiente de Gini, que varía entre 0 y 1. 0 es la distribución del ingreso también. 0 es igualdad absoluta, 1 es uno se lleva todo. Vamos por eso. Y le da bien, le da en tendencia a la baja, ¿no? Es 47. Sí, pero viene en baja la desocupación, perdón, la pobreza también viene en baja. El crecimiento de la economía chilena es importante. ¿Sabes cuánto manejan las AFP? Que son las AFJP en Chile. Más de 200.000 millones de dólares al año. Entonces, en Chile no tenés problema para comprar una vivienda, por ejemplo. Ahí hay un problema que me parece que tiene que ver más con resentimientos de sectores sociales. Te digo francamente, quería hacer ese comentario porque me parece que es bastante inexplicable. Aparte no entiendo que tiene que ver el aumento del boleto del subte con la embajada tremendo. La embajada de Argentina que la agarró por todas. Ya esto es un desmadre en Chile y en Bolivia. Hay un desmadre absoluto. Ahora, es muy impresionante porque lo que eran las dos joyitas de Latinoamérica, una por izquierda y otra por derecha. Chile, el modelo chileno económico, etcétera, etcétera, y el modelo económico boliviano por izquierda. Sí. Y mirá lo que está pasando. La gente en las calles, piden las cabezas de los presidentes, quieren que se vayan el 10 de diciembre todos. cambia todo acá. Ahora el 10 de diciembre viene el nuestro. No, Nuestro bueno, modelo. qué sé yo. Vamos a darle un tiempito. Vamos a darle un tiempito. Vamos a darle un changüí. El peronismo lo Por eso, mantiene. qué sé yo. Sí, no sé. Vos sabés que estaba hoy justamente viendo las opciones con las que se va a encontrar. Tremendas. Exactamente, las que se va a encontrar Alberto Fernández, sí. Y además con los tironeos internos de la coalición. Cuando vos tenés un extorsionador como Grabois que te dice, no, ojo que mecha corta, Argentina mecha corta. La pucha. ¿Qué quiere decir con mecha corta? ¿Que lo vas a hacer explotar en 2 o 3 meses? Bueno, hoy tuvo una reunión con lo que se llaman movimientos sociales y le dijo que iban a ser parte del gobierno. También le dijo a los de la CGT. Quiere meter todos adentro. Sí, cuando tengan la reunión de gabinete va a ser medio complicado. No, el problema es que después te empiezan a pedir. Obvio, ¿no? Yo creo que el primer default que puede llegar a tener es no poder cumplir con las promesas de la campaña. Eso de voy a reactivar la economía interna y poniéndole plata en el bolsillo de la gente, no sé cómo lo van a hacer. Cuando vos aceptás, yo no sé si vos coincidís, pero cuando vos aceptás la extorsión del extorsionador y pagás por esa extorsión, no te lo sacás más al extorsionador de encima. Mirá lo que vimos. Entonces, claro, es un problemón para Alberto. Si da a este, al otro, todos se van a sentir con poder y todos van a querer después más. Claro, el tema es que vos podés hacer populismo siempre y cuando tengas con qué hacerlo. Claro. Y no hay. Maquinita. Bueno. Vos fíjate que Felisa Micheli, Roberto, ¿cómo se llama? Roberto Fernández. Sí, Roberto Fernández. De la UTA. El propio Hablan. Colfas también. Bueno, el y propio Colfas también. Marco del Pont, que está bien, no está en el gobierno, pero propuso, No, va a estar. no sé. En la FIP. ¿Ah, sí? Bueno, así que bueno. Te quedaste ya helado. tengo, sí, ya tengo tanta experiencia en recibirlos que bueno, tendrán que ir a cama adentro prácticamente. Ella propone desdolarizar, como si fuese tan fácil. O sea, lo que ellos están pensando es, dale a la maquinita, total, no va a pasar nada.
como la economía está baja, hoy sale el índice de utilización de la capacidad instalada de la industria. O sea, abajo de la 60. industria, ¿cuánto daba? 50 y pico, Sí, ¿no? abajo de 60 y el nivel más bajo creo que eran 8 meses. Un desastre. Sí, el más bajo de todo fue en el 2002, enero del 2002. Pero lo que ellos dicen, bueno, la industria puede producir 100, está produciendo 50. Bueno, si yo emito, lo que va a pasar es que van a responder con más oferta y no van a aumentar los precios. ¿Vos le crees? Yo no le creo. Ah, ok. No le creo. ¿Por qué Ahí pudo- estamos a 2 minutos de la hiperinflación. Ahí, eso es lo que me preocupa. Que te podés zambullir en la hiper, de entrada. O sea, nos vamos a pegar un palo importante. Sí. Así que ahí tenés el primer problema. El segundo problema es, ¿qué haces después? Porque en realidad ellos te dicen, vamos a desdolarizar. ¿Cómo vas a desdolarizar? A ver, ¿alguien me piensa comprar, qué sé yo, no sé, dar una hipoteca a 30 años a tasa fija? ¿Y un departamento en pesos? A un departamento en pesos. ¿A quién se le ocurre decir semejante cosa? O sea, Ahora, Roberto, en las últimas 48 horas, te diría, hubo movimientos en el mercado que llamaron la atención. Te hablo de la caída del precio de la deuda argentina, que ya sí estaba en el 5.º subsuelo, ahora está en el 10.º subsuelo, ¿no? Mucho de eso es no solo de las declaraciones de Alberto Fernández contra Estados Unidos, que es leído como un enfrentamiento que se va a plasmar en la relación con el Fondo Monetario Internacional, y complicaciones en la renegociación de la deuda que se haga. Entonces, se tiene que hacer, digamos, en algún momento, porque la plata para pagar la deuda no alcanza, sino hasta febrero o marzo, si crees. ¿Cómo estás viendo? A ver, Porque uno cuando habla con los referentes económicos o habla con quienes hablan con los referentes económicos, se entera de que, digamos, tampoco hay mucha definición del tema de la deuda. vamos a ver, el último dato que tenemos es de junio, el que publica el Ministerio de Hacienda, ¿sí? El stock de deuda pública era de 350.000 millones de dólares. Sí, viejísimo ya ese dato. Está bien, pero no importa, tomemos ese. Vamos a suponer que tomás una tasa de interés del 6%. Suponete que podés refinanciar al 6%. Es un delirio, pero no importa, imaginemos eso. Eso te va a dar, CP424 te da 21.000 millones de dólares anuales, 22.000, 23.000 millones de dólares anuales de intereses. ¿Un producto bruto de cuánto? ¿De 400.000 millones? A lo sumo. Va a tener que tener un superávit fiscal primario para pagar los intereses de 5 puntos del producto. Y eternamente, ¿viste? Porque como no vas a poder cancelar la deuda, es inimaginable eso. Suponete que tomás solamente los bonos. Estuve haciendo distintos ejercicios. Pero concretamente, ¿se va a una reestructuración desordenada de la deuda, digamos? Yo creo que no. ¿Vas a reestructurar o le vas a tener que reestructurar? Sí, eso Es seguro. decir, eso es seguro. No vas a poder pagar ni los intereses. Lo que está duda es cómo. Digamos. Claro. Entonces ahí, de vuelta, lo haces de una manera prolijita, ordenadita, con Bueno, pero apoyo ahí se del fondo, presenta el problema. o lo haces todo así a lo que salga a los ponchazos. Y bueno, ahí está el problema que plantea de entrada Eduardo, porque si vos tenés una cosa tan amorfa políticamente, entonces vos podés decir, che, me refinanciás y te digo, bueno, ok, me ha ganado. ¿Cuál es tu plan de negocios? Esto es, en el caso de Argentina, ¿cuál es tu política económica de largo plazo? Y espérate que lo hablo con Grabois, hablo con los barrios de pie. Complicado. Va a ser complicado. Lo hablo con dale a la maquinita que no pasa nada. Hoy, por ejemplo, Alberto Fernández se reunió con los embajadores de la Unión Europea. Exacto. A quienes les pidió, por favor, que ayuden con el tema del Fondo Monetario Internacional. Sí, yo estuve ahí. ¿Estuviste ahí? Sí, Ok. sí. De hecho, ¿Cómo fue la cubrí reunión? el acontecimiento, hablé con Alberto Fernández, hablé con los embajadores europeos. La reunión fue muy buena, pactada de por medio, o sea, no era para hacer cuestionamientos, ni siquiera cada país individualmente hacía una situación con Alberto Fernández, sino la idea fue una situación de conjunto. Sí. Y por un lado, Alberto pidió ayuda abiertamente ante la situación económica. Claro. Planteó el escenario de necesidad de la Argentina ante lo que es la deuda con el FMI. ¿Y qué contestaron los embajadores?
Bueno, se pusieron... ¿O solamente escucharon? No, se pusieron a disposición, pero también manifestaron el punto de vista de ellos de cómo ven la economía. Para ellos la seguridad... Estas imágenes. Ella es la embajadora de la Unión Europea, Mayo Colish, que es una francesa. Sí. Ahí está San Domingo de España, ahí está Carlson de Suecia, de Anteojitos, ahí está la francesa, la embajadora. Así entrevistaba Eduardo Feynman a Roberto Kachanowski ayer a la noche en su noticiero en América 22. Los estallidos sociales en Chile y Bolivia impactan de lleno en la Argentina. En la transición entre el gobierno saliente y el elenco entrante se habla más de política exterior que de otra cosa. Y mientras tanto sigue y se profundiza la indefinición en el terreno económico. Los episodios en Bolivia y la caída de Evo Morales, al menos por ahora, determinaron definiciones muy significativas del presidente electo en materia de política exterior. Claramente opuestas a las que caracterizaron a la era Macri, quien estuvo mucho más cerca de Estados Unidos, de Europa y del G20 que del Grupo de Puebla. Probablemente que Alberto Fernández se vio además obligado a sobreactuar, en el caso boliviano, por la heterogénea coalición política que lo sostiene, y se lo observó otra vez más cerca de lo que podría esperarse de Cristina al frente del Estado. Ayer hablábamos de esta cristinización de los últimos días de Alberto. Los mercados tienen ahora una nueva razón para preocuparse. Si se tensa la relación política con Washington, podría ser más complicada la negociación con el fondo y con los acreedores. Por eso esta puerta, esta opción de Alberto buscando a Europa como aliado. Y sobre todo piensa entrar a el fondo por España, cosa rara, pero piensa entrar por España. En las últimas ruedas de operaciones los bonos argentinos no dejaron de bajar y el riesgo país trepó por encima de los 2.500 puntos. El dólar se mantiene estable en el mercado regulado, los exportadores aceleran las ventas por un temor a un aumento generalizado de retenciones y eso permite que el central, el único que puede comprar, recupere de a 200 millones de reservas por día. La renegociación de la deuda y la conformación del gabinete económico siguen siendo los temas centrales para los observadores políticos y financieros. Los nombres son los conocidos hasta ahora, aunque ninguno está confirmado. Nielsen a Economía, Miguel Pese al Banco Central, siguen en cartera Matías Culfas y Cecilia Todesca, también Mercedes Marcó del Pont para la FIP. Además, interesa definir el paquete legislativo de emergencia que se aprobaría en enero. Superpoderes ampliados por la emergencia económica para el Poder Ejecutivo y fuerte aumento de la carga impositiva para quienes tengan activos financieros fuera del país y deseen mantenerlos en el exterior. Se tiran algunos números en casi forma irresponsable y le adjudican a Sergio Massa la mayor voracidad. Se habla de un 10 a un 20% o más de tasa impositiva. Incluso se habla de un nuevo blanqueo, con claros incentivos para traer el dinero a la Argentina. Aquel que traería el dinero a la Argentina no pagaría este impuesto, o pagaría un impuesto mucho menor que el que lo dejaría fuera. Otra incógnita a despejar, cómo hacer para desarrollar Vaca Muerta, que necesita precios internacionales en dólares y a la vez tener combustibles y tarifas de energía especificadas para el consumo interno, que no aumenten más de lo acordado en el futuro pacto social. Bueno, algunos de los temas que sin duda, dentro de los temas de hoy, saltan como los más importantes. Evo Morales se mostró dispuesto a volver a Bolivia. El Congreso rechazó el golpe de Estado, el Plan K contra la pobreza, la inflación de octubre y la preocupación por el aumento de casos de diabetes. Le damos los buenos días y la bienvenida a estas proyecciones de hoy jueves 14 de noviembre de 2019. Atención al tránsito porteño porque los taxistas repiten la modalidad de protesta de cortes simultáneos en varios puntos de la ciudad de 10 a 12 y también habrá movilizaciones al Obelisco y al Congreso. Con probabilidad de algunos chaparrones para mañana, las temperaturas van a seguir siendo altas, la máxima pronosticada para hoy. Área metropolitana es de 30 grados. La actual, 23 grados, un décimo, tanto de temperatura como de sensación térmica. Le damos los buenos días a Javier Martínez y le pedimos los títulos. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia.
Falta de transición ordenada complica más la economía. La promesa postelectoral del 28 de octubre nunca se efectivizó. Hasta ayer no hubo reuniones entre los equipos de Macri y los equipos de Alberto Fernández. Hoy el diálogo económico y financiero entre los técnicos es nulo. Con los mercados ya muy impacientes, estalló el conflicto boliviano. El presidente electo cerró toda la alternativa de encuentros oficiales. No hay abiertos ámbitos de coordinación a 27 días de la asunción. Aunque el dólar oficial esté tranquilo solo por la vigencia del cepo, los mercados están ya tan alterados por la falta de avances en la transición ordenada para coordinar políticas económicas como la negociación de deuda, la política tarifaria y la política fiscal. El panorama era complejo, cuando además estalló el conflicto boliviano y empeoró aún más la situación. Alberto Fernández suspendió toda posibilidad de avance en el diálogo, empezando por la propia situación en Bolivia. Hoy el presidente electo viaja a Uruguay para encontrarse con Tabaré Vázquez y volverá a opinar con el jefe de Estado vecino sobre Bolivia, agrandando aún más la brecha con Macri. Vidal blinda la tropa para después del 10 de diciembre. La gobernadora aglutinó a intendentes y ex candidatos, funcionarios y diputados electos y los alentó a seguir trabajando después del traspaso de mando en Buenos Aires. En simultáneo, avanza la transición con el equipo de Kicillof. En YPF, 3 nombres compiten para la presidencia de YPF, el de Galucho, el de Zapag, y dicen que hay un tapado. Reacción del Blue y otra caída del Merval. El panorama de inquietud fruto de la transición desordenada que vive el país afecta ya mucho los mercados y el Blue reaccionó ayer cerrando a 63,75, mientras el Merval bajó 3,26%. La bolsa ya acumula 10% de caída en 4 jornadas y se profundiza el golpe de Estado en Bolivia. 4 días después de la renuncia de Evo a la presidencia, el golpe se profundiza. Ayer impidieron que legisladores del MAS, que ocupan 2/3 de la Asamblea, pudieran ingresar al recinto. El oficialismo busca rechazar la renuncia de la líder del Senado. En caso de tener éxito, podrían proclamarla como sucesora legítima del depuesto mandatario, ya que así lo establece la Constitución. En paralelo, la autoproclamada Yanine Áñez reemplazó a la cúpula militar y La Paz continuaba siendo escenario de multitudinarias protestas y represión. Violencia política agudiza la crisis en Bolivia y complica el tránsito hacia otra elección. En el primer día de gobierno de Áñez hubo fuertes choques entre la policía y los seguidores de Evo, que se mostró dispuesto a volver, y la presidenta llamó a la pacificación. Nuevos fenómenos, viejas lecturas interesadas. Carlos Pañi, análisis en La Nación de hoy. Una de las características del clima de inestabilidad que se ha instalado en América Latina es la dificultad para interpretar lo que sucede. Las categorías convencionales para comprender un fenómeno, crisis sociopolítica que ha sido habitual, se muestran insuficientes por una razón sencilla: el fenómeno ya no es el mismo. Este inconveniente tiene innumerables manifestaciones. La marea alta hace estragos en Venecia, en la peor inundación que sufre Venecia después de la histórica del año 66, la ciudad de Los Canales quedó al borde de una catástrofe por una marea alta excepcional. El nivel de agua superó los 187 centímetros. Recuperan 29 propiedades de Muñoz. Fernández sella una alianza con los movimientos piqueteros. Se reunió en el episcopado con dirigentes de agrupaciones sociales. Las naftas definen la suba tras el congelamiento. Y con la suba en naftas, también la suba en celulares y en prepagas, la inflación va a trepar otro 4% este mes. Los precios sin frenos. El alza del IPC será similar al de octubre, que se va a difundir hoy, y también se prevé que se repita en diciembre. La evolución de los precios no baja en su intensidad sobre el final del mandato de Mauricio. Las consultoras proyectan que los aumentos producidos en los últimos días y los previstos para el mes próximo van a extender el alto nivel de inflación hasta fin de año. Así, luego de que el INDEC revele hoy una suba del índice de precios al consumidor, que los especialistas calculan en torno al 4 mensual. Se espera que esto se repita en el último bimestre, hasta el punto que la inflación cierre alrededor de un 55. También calculan una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 18% como saldo de los 4 años de gobierno. Este mes los aumentos se dieron, entre otros rubros, en celulares, en prepagas y en combustibles. Alberto Fernández, para contener el clima social, prometió lugares a los piqueteros
en su gestión de gobierno. Bueno, como ya hablamos, en Bolivia recrudecen los enfrentamientos y Áñez remueve al jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, los principales títulos que pudimos haber visto por acá: Plaza Roma, después de 10 años terminaron las obras y volvió a ser un espacio enorme. En Chile, la falta de respuestas a la violencia debilita a Piñera, dice en la tapa el diario La Nación. ¿Qué más tenemos por acá? El Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron ayer sendos proyectos impulsaron por el peronismo de condena al golpe de Estado en Bolivia. Jueves caluroso en Buenos Aires, se esperan altas temperaturas todo el día con cielo parcialmente nublado, inestable durante la mañana y mejoras por la tarde. Alerta por fuertes tormentas en la provincia de Tucumán, mínima 19, máxima 31, la actual 23.1, y siendo las 8:32, le pedimos a Javier que nos meta en el momento despertador. Dale. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my life, looking back as lovers go walking past. All of my life, wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and we've so much love to make. I think we're gonna need some time. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you all of my life. Y hoy este momento despertador con el cumpleañero Steven Bishop, 68 años para este nacido en San Diego, California, que tuvo su primer éxito por ahí por el 77 con ese On and On, y que después obviamente alcanzó la certificación de disco de oro y nominación al Grammy con éxitos como Save It for a Rainy Day y con este It Might Be You, el tema principal de la banda sonora de la película Tootsie. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you all of my life. It's you. It's you. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina informó que entre enero y septiembre de este año se exportaron 35 millones de toneladas de alimentos y bebidas por un valor total de 19.404 millones de dólares, un incremento del 16,1% en volumen y 1% en valor en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los productos alimenticios que explican esta mayor venta durante septiembre fueron la carne bovina con un crecimiento del 72,2%, alcanzando los 297,7 millones de dólares. Le siguieron el aceite de soja, que mejoró su exportación en un 7,1% y alcanzando los 292,7 millones de dólares. El maní con un crecimiento de más del 400%. La carne aviar, cuyas exportaciones ascendieron a 42,3 millones de dólares, representando un crecimiento del 68,5%, y el aceite de girasol, que creció un 19,4%. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía BA, que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Rosendo, gracias por este ratito. No, gracias por invitarme, Paulino. Muy buenas noches. ¿Qué estás viendo en Bolivia? Primera pregunta del millón. Mira, si vos me decís, yo creo que la discusión si fue golpe o no fue golpe es una discusión jurídica con intenciones políticas, pero no es práctica. Si hay un gobierno provisional, ¿no es cierto?, que ha asumido y que va a convocar elecciones en las próximas semanas. Ya ha sido reconocido por Estados Unidos y por Brasil y se están sumando más países. Me parece que la alternativa va en esa dirección. Ahora, hay protestas globales en todo el mundo. Bueno, Chile es un caso. No, mira, Hong Kong, Cachemira en la India, Pakistán, Líbano, Irak, Argelia, Egipto, Etiopía, Cataluña, Grecia. Cuidado que hay un fenómeno de protesta global en el cual América Latina es un capítulo. Pero se están desarrollando en forma simultánea. Cayó un gobierno hace 2 semanas como el del Líbano. Ayer la policía de Hong Kong anunció que consideraba fuera de control la situación y podría seguir testando. Nosotros somos un capítulo de un fenómeno global. Cada país tiene sus circunstancias, sus causas, sus razones, pero como conjunto estamos viendo, ¿no es cierto?, un mundo con fuertes convulsiones, con epicentro en lo social y con incapacidad de las dirigencias de representar eso que se está gestando. Y en Bolivia, yo creo, mirá, la región es clarísima en este sentido. El mayor éxito económico de la corriente neoliberal era Chile.
mayor éxito económico de la corriente populista era Bolivia. Los dos modelos en los dos campos, ¿no es cierto?, en este sentido. Y las dos mejores economías de los dos modelos en la región es donde estamos viendo las conmociones hoy más importantes. Quizás con un fenómeno similar, las clases medias emergentes que reclaman más de lo que reclamaban cuanto menos tenían. Evo anuncia que está dispuesto a volver si la gente se lo pide. Los propios no validaron ni aceptaron su renuncia, vaciaron de contenido la asamblea. Se tiene que autoproclamar a alguien con un poder endeble en cualquiera de los casos, en una sociedad que está con fuertes discusiones. Algunos advierten que están más cerca de la guerra civil que otra cosa. Ya hay 8 muertos. Los enfrentamientos en La Paz hoy fueron más violentos que los de ayer. ¿Ves también ahí, la política gestando un escenario que complica aún más las cosas? ¿Sabe lo que pasa? Veo una política que no está logrando, más que gestar, no está logrando contener, prevenir y controlar. Es decir, lo que está pasando es porque la política falló en la etapa, ¿viste?, en la etapa anterior. Pero cuidado, la solución pasa por una elección. Sí, y cualquier alternativa que diga, mire, posterguemos, pongamos a resolver los problemas y dejemos que la elección venga más adelante, no va a funcionar. Acá vos tenés que llamar a elecciones rápidamente, que todos los que quieran poder competir, compitan, que haya una supervisión internacional creíble y avanzar en esa dirección. Si vos no le pones la democracia por delante, ¿no es cierto?, a la salida de la crisis, no vas a salir. Es más, yo te diría, porque en todos estos países que estábamos hablando, hay una frase muy común: ¿cómo no lo vieron venir? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo que pasaba? Pues fíjate que nosotros con una situación social y económica más grave que en varios de estos países no lo estamos teniendo, porque la elección fue un gran descompresor de expectativas de cambio. ¿Me entiendes? Bueno, y este es un punto. Pero cuidado, que lo tengamos funcionando bien no quiere decir que no tengamos que estar ocultando y mirando más en profundidad los fenómenos que están sucediendo en Argentina. O sea, para vos es un llamado de atención también para Alberto Fernández. Absolutamente. Es una llamada de atención para Alberto Fernández respecto al proceso que hay. Pero también los sectores más radicalizados tienen un mensaje muy concreto. Contra el ajuste de Macri, contra el Fondo Monetario y contra el Pacto Social de Alberto Fernández. No sé, es decir, no es solamente haber una exploración de posibilidades o conjeturas, es un planteo político concreto que va a tener. Es decir, Alberto Fernández no tiene, en una época decíamos 2 años de gracia, 1 año de gracia, 6 meses de gracia. Bueno, cuidado. Las expectativas de la sociedad se han acortado. También se acumulan frustraciones de mucho tiempo. Bueno, ¿y qué imaginás para los primeros 100 días? Ya ni siquiera 6 meses. Bueno, yo creo que los primeros 100 días, yo creo que básicamente, me parece que está claro que Alberto Fernández va a una idea, que es el pacto social. El pacto social puede funcionar, en mi opinión, si es 90 días, 100 días, 120 días, y durante ese periodo tomás una serie de medidas para acomodar determinadas variables. Cuando el pacto social se quiere o se lo pretende transformar en un método permanente, ahí es cuando deja de funcionar. Entonces, asumido como un instrumento, ¿viste?, táctico corto, puede funcionar. Si lo pienso como algo permanente, no me va a funcionar. Nacho, Lourdes, les abro el juego. Está apasionante el diálogo con Rosendo esta noche. Rosendo, ¿cómo cree que va a ser el relacionamiento de Alberto Fernández con los periodistas, con la prensa? ¿Cree que ahí se abre un camino espinoso para el periodismo? A ver, cuando vos lo mirás un poco para atrás en ciclos, normalmente cuando los gobiernos llegan se llevan bien con los medios, cuando los gobiernos se empiezan a complicar o desgastar se empiezan a llevar mal, ¿no es cierto?, con los gobiernos. El problema es que Alberto Fernández no va a tener esa luna de miel o ese periodo de gracia, ¿me entendés? Yo creo que las tensiones van a ser inmediatas, con lo cual yo creo digamos, ya se... Pues sí, van a ser inmediatas. Con lo cual yo creo que él va a tener que hacer un esfuerzo para mirar hacia adelante y muchas veces no respirar, ¿no es cierto?, en algunas situaciones. Porque uno de los temas en los cuales, como vos bien decís, se lo va a estar midiendo es en su relación con la prensa. Y se le va a dar a gestos y actitudes significados políticos. Rosendo, y en relación a la justicia, ¿cómo crees que va a ser esa relación? Porque ya se habla de muchas cuestiones, ya desde el futuro del gobierno de Alberto se ha cuestionado bastante el accionar de la justicia en estos 4 años. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Pero vos fíjate que este tema, combino los dos, medios y justicia, en esta cumbre del Grupo de Puebla que se hizo en Buenos Aires, digamos, del progresismo de la región, estuvo planteado como como un análisis casi de teoría política operativa, como que la combinación
de los medios y la justicia son la mayor amenaza para los movimientos populares en el poder. Entonces, bueno, acá es donde yo creo que en ambos... A ver, a mí me parece que Alberto Fernández esto lo conoce y ha dado señales de entender el problema. La cuestión es que cuando vos estás con la presión enfrente, te vas a acordar qué es lo que tenés que hacer. Sí, claro. Es decir, lo que él, supongo yo, va a tratar de mostrar es una actitud diferente a la que mostró por lo menos el último kirchnerismo en esto, ¿no es cierto? Y va a tratar de conciliar. Ahora, reconozco, no va a ser fácil, la realidad viene muy rápido y los problemas no esperan. El poder en general encuentra en los medios y en la justicia los límites que quien está en el poder no quiere tener. Absolutamente, las instituciones son un límite. Por eso también. Siempre es una batalla. Claro, El problema ahora es cuál es el nivel de litigación. También la relación de los medios con Alberto Fernández en este diálogo de Rosendo Fraga con Paulino Rodríguez ayer en el canal 26. Bueno, dijimos que el regreso de Galucho o la llegada de Zapac o un tapado eran las opciones para dirigir YPF. Ambos tienen puntos a favor y también cuestionamientos, ¿no? Galucho, Zapac o un tercero desconocido son las alternativas que se mencionan hoy. Son las opciones que se manejan dentro del albertismo para la empresa más importante del país, para YPF. La petrolera renacionalizada por Cristina será uno de los focos más importantes para la nueva administración, con una función doble: regular el mercado de combustibles y liderar el renacimiento de Vaca Muerta, según una definición de alguien muy cercano a Alberto Fernández. El primer candidato es Miguel Galucho. ¿Por qué? Porque está propuesto por Cristina, porque es bien visto desde el albertismo, porque Galucho cuenta con un activo para ser aceptado, que es ya haber conducido la petrolera en la forma muy profesionalizada después de haberse renacionalizado, cuando el destino económico y político que le aplicó el kirchnerismo era una duda. Uno de los méritos de Galucho fue haber levantado un muro entre las presiones políticas del oficialismo de entonces y darle una conducción técnica y estrictamente profesional, alejando las intenciones de muchos dirigentes de la cámpora. Galucho mantuvo una línea de no intervención en polémicas, solo habló de producción y de inversión, interesó petroleras internacionales, incluyendo aquel primer contrato con Chevron, luego permitió la llegada de otras compañías internacionales. El problema del candidato es otro. En los últimos años Galucho se dedicó 100% a su propia compañía de servicios petroleros, Vista Oil and Gas, dedicada con exclusividad a operar en Vaca Muerta. Su proyecto fue exitoso, al punto que en julio pasado abrió su cotización en Wall Street, convirtiéndose en la primera empresa dedicada exclusivamente al proyecto neuquino. El propio Galucho hizo sonar la campana de la Bolsa de New York en su momento, sabiendo que había recaudado $100 millones en ese primero IPO para Vaca Muerta. Bueno, el problema ahora es que para muchos dirigentes albertistas no sería ético que un empresario de una empresa de servicios vinculados directamente a casi todas las compañías que operan en Vaca Muerta sea luego director de una de las petroleras que lo contrató. Y para Galucho tampoco hoy es proyecto abandonar su propia empresa. Y eso se lo hizo saber a Cristina en un encuentro semisecreto que tuvo en Cuba. Bueno, el otro nombre es el de Jorge Zapac, gobernador de Neuquén, exgobernador de Neuquén entre el 2007 y el 2015. La propuesta se la hizo el actual gobernador Omar Gutiérrez en la visita que le hizo el 31 de octubre pasado en las oficinas de la calle México. Encuentro planteado como una cuestión diplomática, sirvió para hablar de Vaca Muerta y para que quedara en claro que la visión del presidente electo es similar a la de Gutiérrez y lejana a la propuesta contrincante peronista en las elecciones neuquinas. Bueno, de acá para adelante Zapac tiene un activo para el albertismo. Apoyó abiertamente la reestatización de YPF cuando era gobernador. Dijo: celebramos la expropiación del 51% de acciones de YPF y que el 25% de las mismas pase por la provincia y el 26% por la nación, avalando luego todas las acciones que el gobierno de Cristina hizo con la petrolera estatal. Zapac está fuera de la política partidaria del Movimiento Popular Neuquino hace años ya, y declaró que siempre buscaría su futuro fuera de la política. El 27 de octubre dijo: los gobiernos nacionales tienen que tomar a Vaca Muerta como una política de Estado, respetar las reglas de juego y saber que si hay más inversiones hay más producción y más se recauda, obviamente. El problema de Zapac es político. Desde el kirchnerismo se recuerda que el Movimiento Popular Neuquino hizo campaña en las elecciones provinciales criticando abiertamente a la expresidenta y a su gobierno. Bueno, se considera además que la presidenta de YPF es uno de los pocos lugares donde una persona puede lucirse en su administración. ¿Para qué le vamos a dejar a un opositor algo que por naturaleza es nuestro?, dicen. Pero
Ante este panorama, muchos consideran que puede haber un tercero en la lista que por ahora solo conoce Alberto Fernández. También se habló de Gastón Remy. ¿Quién es Gastón Remy? Bueno, el que está conduciendo Vista Oil and Gas hoy, es quien Galucho puso en Vista Oil and Gas. 8 horas 52 minutos, 23.1 la térmica, 23.1 la temperatura. Pedimos a Javier que nos meta en el informe, dale. Informe Rousseler. Un escenario regional para transitar con cuidado, escribe hoy Fausto Spotorno en El Cronista. Dice que para recuperar las tasas de crecimiento de los años anteriores, la región deberá comenzar un proceso de reforma siguiendo el camino de Brasil. Vamos a hablar de Brasil en un ratito, pero hablando de Argentina, ayer Pablo Goldin, economista de Macroview. Macroview es la consultora de Santangelo y de Melconian, estuvo con Bonelli anoche y respecto de la maquinita, de qué viene para la Argentina y todo eso, decía lo siguiente, dale. Bueno, estamos con Pablo Goldin. Digamos, ¿es tan fácil reactivar, es tan fácil emitir y ese tipo de cosas? Mire, yo creo que lo que hay que tener muy presente que lo que no tiene que pasar es lo siguiente. La inflación Cristina Kirchner había sido más o menos 25%. Estábamos acostumbrados a 25. 25-30. Sí. La inflación Mauricio Macri nos saltó a 50. Y ahora ya estamos en el escalón de 50. Lo que no debe pasar es que la inflación Alberto Fernández siga esa tendencia y se siga acelerando. Eso no tiene que pasar. Para que eso no pase, hay que pasar 4 tests. Son 4 los tests que yo creo que tiene que pasar el próximo gobierno. Uno, netamente político. Que el que esté al comando sea la moderación peronista y no el populismo kirchnerista. ¿Y usted qué opina? Y vamos a ver. No lo sé. Vamos a ver. 2. El programa económico que estuvimos hablando recién y ustedes muy bien presentaron, tiene que tener el sustento en la política macroeconómica y el complemento en el acuerdo de precios y salarios. Porque si nos creemos que el acuerdo de precios y salarios es el programa económico, vamos a ir mal. Bien. 3, que me detengo un minuto más. El test de la maquinita. El test de la maquinita es así. Muy bien decías, Marcelo, que 0 de emisión íbamos camino a un colapso productivo. Sí, un disparate. A un colapso productivo. Ahora, irnos de rosca también nos puede llevar a otro lío. Ahora, se van a abrir varias mangueras de emisión monetaria. Varias mangueras. Le pasa a Alberto Fernández, le hubiese pasado a Mauricio Macri también si hubiese sido reelecto. Y esto es como un jardinero, ¿viste? Vos tenés las 4 mangueras. Si no la regás a la planta, se seca y se muere. Sí. Pero si la regás demasiado y la inundás, se pudre y se muere también. ¿Y cuáles son esas mangueras? Por eso, hay 4. Una es la manguera del déficit fiscal. Si el próximo gobierno empieza jubilaciones, subsidios, plan hambre, y todo ese tema, plan Navidad, de golpe, mucho de golpe, y el déficit fiscal empieza a crecer, la manguera esa empieza a tirar un montón de pesos. Segunda manguera, el crédito, la tasa de interés. Si empezamos a emitir para que los bancos tengan más plata y menos LELIC, ¿no? Menos plata encajada y más prestada, ahora, que es lo que está pasando, pero que más tiene que ser. Y esa es la segunda manguera. Tercera manguera, que no vaya a ser que mucha deuda en pesos, bonos en pesos que ahora les debemos a los acreedores, haya que emitir un poco para devolvérselos, para que no vaya todo a la reestructuración. Y cuarta manguera muy importante, que ahí no lo vi, pero seguro se cae de Maduro, es como está pasando ya, el Banco Central está comprando dólares ahora. Pasamos de que vendía a que compraba, y cuando compra emite pesos, porque el Banco Central es como vos cuando compras dólares das pesos. Entonces es otra manguera. Ahora, el jardinero que maneje las 4 mangueras tiene que tener un oficio como para que ir abriendo y cerrando, esta sí, esta no, esta un poquito, esta no, cuando hago esta no, porque si no... O sea, es importante cómo se instrumenta. Emisión monetaria va a haber, porque no queda otra y va a haber. Y no está mal, no hay que ponerse colorado porque un poco de emisión monetaria va a haber. Pero en la Argentina de hoy más vale pecar de menos que de más. Más vale que la planta esté un poquitito seca, que se inunde. Si no se maneja bien lo de la emisión, ¿puede generar más inflación?
Y si no se maneja, puede generar más inflación seguramente. O sea, por si cómo es abrimos el las punto de 4 partida. mangueras... Si abrimos las 4 mangueras a full, se inunda todo, estamos en un problema. Estaríamos en un problema, seguro estaríamos en un problema. Cuando usted dice el jardinero, ¿a quién se refiere? ¿Al ministro de Economía o a Alberto Fernández? A los dos. Porque el ministro de Economía es el jardinero. Pero Alberto Fernández va a ser el dueño del jardín, el dueño de todas las plantas. O sea, yo contrato al jardinero, pero tengo que tener conciencia y tener la sabiduría como para ver que ese jardinero está haciendo bien las cosas. Cosa que quizá a veces no le pasó tanto al presidente actual que se está yendo. Mauricio Macri, no le podemos echar la culpa a Mauricio Macri de las cosas que hicieron mal en economía, porque no es economista. Pero a lo mejor uno tiene que tener a lo mejor la perspicacia como para decir, me estarán llevando, este jardinero, ¿me estará regando bien las plantas o me la estará regando mal? Eso es lo que va a pasar. Y hay un cuarto test, que es el test de que tiene que haber ese mercado, ese control de cambios, ese mercado de dólar oficial, tiene que estar siempre lleno. Tiene que haber muchos dólares oficiales, tiene que haber superávit comercial. Ese mercado oficial de dólares oficiales se llena con superávit comercial, con que se exporte más de lo que se importa. Si eso empieza a flaquear y empiezan a escasear los dólares oficiales, entonces eso también va a generar un problema. Tenemos que tratar de que ese mercado oficial cepeado, controlado, siempre sea superávit, siempre haya. Si vos sos importador y querés ir a importar, el Banco Central te tiene que dar el dólar oficial. Porque si no te da el dólar oficial porque no hay o porque no quiere, ¿a dónde vas? Al paralelo, al otro mercado. Y entonces ahí viene el otro tema. Que la inflación en Argentina tendría que seguir más al dólar oficial que al dólar paralelo. Porque si si la inflación, los precios empiezan a remarcarse más en función del dólar paralelo y el dólar paralelo empieza a irse para arriba por culpa del jardinero, por culpa de lo que sea, estamos en una dinámica que tampoco va a estar muy buena. Bueno, Marcelo, vos hablabas de una mayor restricción con el dólar que la que vemos hasta ahora. No, el dólar, el mercado oficial va a estar el cepo y va a estar un cepo, yo te diría, perfeccionado, como decía Marcelo. Va a ser un cepo perfeccionado. Nadie no va a poder comprar tan fácil dólares, supongo que sí, el importador que debiera hacerlo. Ahora, eso no quita de que depende cómo muevas ese mecanismo, ese buraco, tiene que pasar con el dólar paralelo. Porque ahí lo que tiene que pasar tiene que haber dólares oficiales, pero la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo no tiene que... ¿Cuánto sería normal una brecha? ¿10? No, más, va a ser más. ¿Va a ser más? Sí. Lo que es ahora no hay brecha. No hay brecha. Sí. Ahora no hay brecha, llamativamente no hay brecha. Lo que pasa es que se está armando todo eso. La brecha del cepo de Cristina Fernández 2012-2015 era 40, 50%, sí. 40. Yo creo que una brecha de 30%, hasta 30%. Eso estaría normal, bien. No es bueno, pero sería dentro de una brecha civilizada. Pablo, dos preguntas. Una. Brecha de 30-35, brecha civilizada, dice Pablo Goldín. Ojo, tengan en cuenta esto que estos muchachos saben. El Citigroup encabeza una lista de bancos que prefiere renegociar la deuda privada antes que la Argentina arregle con el fondo. El Citigroup encabeza este grupo para que la Argentina negocie y arregle la deuda primero con los bonistas y después con el fondo. Los bancos de inversión están agazapados esperando que Alberto dé luz verde para trabajar cuanto antes en lo que será su negocio en la región 2020. Las entidades financieras más importantes de Estados Unidos, con el Citi a la cabeza, se acercaron al equipo económico y le ofrecieron negociar la deuda privada, anteponiendo la operación antes que un arreglo con el fondo. El equipo albertista dejó trascender que la secuencia de los acuerdos no será como piden los bancos. Aunque Fernández no asumió como presidente, dio rienda suelta a su equipo para mantener contactos informales con acreedores, con bancos, con asesores económicos y legales, todos necesarios para armar el engranaje de una operación compleja y tantear así el terreno de la próxima inevitable reestructuración de la deuda argentina. Según entienden los bancos, Fernández quiere dejar en claro que está arreglando un problema heredado del gobierno de Macri y que tiene que dar señales claras para frenar la desconfianza. Es fundamental frenar la desconfianza y la salida de reservas que hoy penden en un hilo y que por ello buscará negociar cuanto antes para poder enfocarse en la reactivación económica del país. Así lo expresó un miembro de un equipo de un banco de inversión interesado. Pero los bancos saben que Fernández no negociará cualquier precio, como podría haberlo hecho Macri, sino que impondrá sus condiciones en un plan en donde la recuperación económica estará en un primer plano. Y en este punto, Fernández tal vez tenga primero que alcanzar el acuerdo con el fondo, ya que
es a quien se le debe casi 50.000 millones de dólares para obtener un marco que le permita negociar luego con los acreedores privados y a la vez generar condiciones que le permitan a la Argentina volver al crecimiento. Los colaboradores de Nielsen dejaron trascender que la secuencia que piden los bancos, primero los privados y luego el fondo, no será la que finalmente ocurrirá porque el futuro gobierno tiene claramente otros intereses que los que tienen las entidades. En el viaje académico que hizo Nielsen, que coincidió con Alejandro Werner, no solo fue aprovechado para mantener el contacto con el fondo, sino también con muchos bancos de inversión que también se acercaron al equipo de Fernández e indicaron que entre ellos podemos mencionar al Citigroup, podemos mencionar al Bank of America, podemos mencionar a JP Morgan, podemos mencionar a Morgan Stanley, bueno, todas entidades que se acercaron a dialogar con el equipo argentino. La historia se repite, Argentina siempre es la historia, se repite. Les quería mencionar simplemente así a nivel chusmerío, para tener en cuenta, porque se habla mucho de la relación Argentina-Brasil, Alberto Bolsonaro. Bueno, se está llevando en Brasil la reunión de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Brasil, Rusia, India, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué señal hay? Ayer Xi Jinping y Bolsonaro en Brasilia, en el marco de la cumbre, Brasil dice que ya negocia con China un acuerdo de libre comercio. Punto. Dejo ese tema ahí. Queremos avanzar 40 años en 4 años en materia de apertura económica, le dijo ayer el ministro de Economía, Paulo Guedes, que es un fenómeno este Paulo Guedes, Tengan en cuenta que lo mejor que Bolsonaro tiene es Paulo Guedes. Y un reportaje que lo recomiendo en la página 4 de Finanzas de Cronista, Gabriel Basaluso, de la licenciatura de Finanzas de la Universidad de San Andrés, dice, no hay que salir rápido, sino hay que salir bien parado de la renegociación de la deuda que viene. ¿Por qué dice esto? Porque el riesgo de emitir dinero con pérdida de reservas es que hoy una hiper es más probable que antes y la reestructuración tiene que ser buena. ¿Por qué? Porque después hay que volver a los mercados. Y hay que volver a los mercados sin chocar una vez más. Hagamos una reestructuración bien hecha y no una reestructuración a los ponchazos para que después, cuando querremos, tengamos la enésima reestructuración, ¿no? Como que ya, total, la última, ¿cuánto fue? Hace 4 años terminamos de salir del default. Bueno, ya estamos de vuelta, no en un default, pero ahora estamos en un reperfilamiento, reestructuración, o como se la quiera llamar. El que vino reperfilado hoy es el señor Grimaldi, a quien le doy los buenos días. ¿Qué dice Grimaldi? ¿Cómo anda? Buen día, con los puños llenos de verdades. Ah, ¿cómo lo trata el calor? ¿Bien? No, bien, lindo día, está bien afuera, un poco de humedad me parece. Sí, medio ¿no? pesadito hoy. Sí, como ayer. Y al mediodía va a venir mucho peor, claro. Bueno, no, en serio, tengo varias cosas muy... Puños llenos de verdades, a ver. Empecemos, abra el primero. Todas mis verdades son rebatibles. Opa. Por supuesto, porque hay tantos puntos de vista como personas existen en el mundo y yo no me puedo enojar porque otra persona tenga un punto de vista diferente al mío. Mis verdades no son las tuyas, etcétera, etcétera. Digo... Eso del kirchnerismo que cree que lo único bueno es lo que ellos pregonan, a mí la verdad que me revuelve un poquitito el estómago. Ayer se vio claramente, sobre todo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cantando que habían ganado las elecciones, Gabriela Michetti nerviosa. La verdad que quieren imponer que hubo un golpe. Entonces, hubo un golpe, señores, nadie puede decir otra cosa. Don Alberto Ángel, ¿vio? Alberto Ángel, yo lo escribí el otro día en una columna, Alberto Ángel Fernández. Sí. Bueno, pero desde ese punto de vista, te digo, me preocupa cuando se trata de imponer un pensamiento único. Y me preocupa más todavía, porque es parte de mi profesión, que muchos comunicadores en la Argentina estén errándole el vizcachazo. De a poquito van a ir cambiando en este tema que te voy a comentar ahora, pero ayer no tanto, pero antes de ayer se vio mucho más en TN se parecía a Página 12, por ejemplo, y Página 12 obviamente hace 5N, lo cual es lógico, pero como la doctora bajó la línea de que la presidenta Áñez es autoproclamada, todos copiaron ese chascarrillo
y dale, y dale, y dale. Ahora es la tachín, autoproclamada. tachín. Bueno, ayer se les dio vuelta la torta y ahora te voy a explicar por qué. Primero, ¿por qué no es autoproclamada la presidenta Áñez? Y esto debería, en todo caso, escucharlo Mauricio Macri y Jorge Forí, que no la quieren reconocer. Lean, por favor, el artículo 169 de la Constitución boliviana. Inciso 1. Se lo digo a los periodistas, sobre todo porque ponen en los videógrafos autoproclamados, repiten estupideces. El artículo 169 dice que Áñez asumió por lo que acá en la Argentina se llamaría ley de acefalía. Claro. Por lo mismo que asumió en su momento Ramón Puerta. Si hay algo que emparenta claramente esta salida de Evo Morales del poder con aquella de Fernando de la Rúa, es justamente el hecho de que la gente en la calle trastornó la situación. Y cuando la gente en la calle estaba acá en la Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que ahí se estaba produciendo una revocación de mandato. Está grabado, está grabado en un discurso. Entonces esa revocación de mandato que no tiene sustento legal ni constitucional, se dio con De la Rúa y se dio ahora también en todo caso con Evo Morales. Ahora, si lo sucedió Ramón Puerta, y después vinieron todas las respectivas sucesiones, ¿por qué Ramón Puerta? Porque el primero en la línea de sucesión. Claro. Entonces, la señora Áñez, cuando vio que no estaba más Evo Morales, cuando vio que no estaba más García Linera, que era su número 2, que también se exilió en México, cuando vio que no estaba más Adriana Salvatierra, la titular de la Cámara de Senadores, y tampoco el de del MAS, sí. Entonces dijo, bueno, me toca a mí, precisamente por este artículo 169, precisamente por eso no se necesitaba quórum en la Asamblea. Claro. Entonces no es que se autoproclamó, siguió la regla constitucional. Bueno, pero a mí me habían argumentado... Déjame algo más, sí, algo más y sí. escucho tu argumento, porque Sí. lo quiero cerrar. Sí. ¿Y por qué digo que van a cambiar? Porque ayer esta señora Salvatierra golpeó la puerta y dijo, no, yo no renuncié. Sí. ¿Cómo no renuncié? Sí, no, yo no renuncié, vengo a trabajar. No me dejan entrar. No la dejaron entrar. Sí. Digo, ella cree que le corresponde ser la sucesora de Evo Morales porque está en la línea de sucesión. Si renunció o si no renunció lo sabrán los bolivianos. Claro. Pero si esta mujer, que es del MAS, aspira a eso, es porque el mandato de Áñez no es autoproclamado. Claro. Es en todo caso, saltando una instancia, no le hubiera correspondido, etcétera. Se verá. Se verá. Pero lo del autoproclamado, se lo digo a los periodistas, bórrenlo. Ahora, si Cristina bajó eso, porque lo mandó en un tuit el otro día, y lo tiene que copiar página 12 y C5N, háganlo, yo no nada que ver, porque se sabe que el periodismo que hay ahí es un periodismo militante, vertical, etc. Ahora, TN pareciéndose a C5N, la tapa del diario La Prensa de ayer, pareciéndose a Página. Bueno, la verdad, muchachos, tomen conciencia del público al que se dirigen. Punto. ¿Qué me querías decir? No, que a mí me habían dicho, lo escuché, no lo leí en ningún lado, pero sí lo escuché, que en una de las tantas modificaciones constitucionales que había hecho Evo Morales, viste que tuvo muchas constituciones Bolivia, con este tema de las 100 y pico de repúblicas que creó dentro de la propia república, y era una unión de repúblicas indígenas y libres y autónomas y demás, se había modificado el tema de la ley. El artículo 169 Okay. está vigente. Está vigente, listo, perfecto, listo. Hay que leerlo, digo. No, está bien. Yo te digo porque a mí me argumentaban que uno de los temas por los cuales esta Yáñez se había autoproclamado era porque, y se hablaba de que el vacío de poder que existía era simplemente, y ella tenía que autoproclamarse porque era la única autoridad que quedaba
pero de la Constitución anterior, porque la Constitución que estaba vigente no tenía salida para el caso de la ley de acefalía. No había ley de acefalía, va. No, este no caso es una ley de acefalía, es un artículo constitucional. Claro, de la acefalía que regía. Está bien, listo, perfecto. Pero está claro que perfecto. está vigente. Lo que vos acá estás comentando lo pregunté. es que toda la prensa está diciendo la misma y todo lo está diciendo en función del tuit que bajó Cristina. Efectivamente, porque se tratan de instalar verdades. Claro, sí. Lo del golpe ayer, Sí. vos sabés que no, ningún golpe, desde el primer día yo dije, bueno, es un golpe. Sí, ahora, pero vos hablás con Bolivia y te dicen ningún golpe. Ahora ayer la periodista con la que hablamos no dijo ningún golpe. Sí. Pero digo, pues ahora estoy variando un poco hacia el autogolpe, pero dejémoslo ahí. Pero lo que no puede ser que estos muchachos del kirchnerismo crean que todo el mundo tiene que pensar como ellos. Ah, bueno, pero eso fue siempre, sí. ¿Te sorprende? No sé, viste, ayer ¿Te todos sorprende? los que no pensaban como ellos. ¿Pero a vos te sorprende? No sé. No. Te doy otro ejemplo. Evo Morales ayer, ¿qué dice en una conferencia de prensa desde México? Se supone que aquellos que son asilados políticos tienen que cumplir ciertas normas en los países que los callarse acogen. la boca, sí. No lo sé, en este caso puede ser que no. Da una conferencia de prensa. Sí. Y él entonces dice, si mi pueblo me lo pide, yo voy a volver. Sí. ¿Quién es su pueblo? Claro. ¿El 50% que lo votó o el otro 50% que no lo votó? Mirá que no me meto ni siquiera si hubo fraude o no hubo fraude. Pero está dividido en dos el pueblo boliviano. Lógico. Ahora, él entonces está tratando de mi armar... pueblo, bueno, pero es la grieta, es lo de siempre. Y es la grieta. Nosotros y ellos. Bueno, y Eve de Bonafini. Eve de Bonafini, ¿qué tal? Pegando. No, abrí el otro puño que está Eve de Bonafini. Lo de Eve, no, mira, la verdad que... ¿Qué principio? Tengo mucho yo escucho la palabra raza pero tengo mucho, y me pongo loco. Mucho respeto por las personas ancianas. Sí, no. Pero yo escucho la palabra raza y me pongo loco. Y últimamente me pongo loco muchos fines de semana viendo el fútbol italiano. Lo de raza que lo de hijo de... Sí, el otro lo tengo asumido. Lo de raza, ¿sabes por qué? Me pasa y me molesta mucho viendo el fútbol italiano, fíjense. Yo veo mucho fútbol europeo. Sí, yo sé que ahí son muy racistas. Y veo cómo le dan a Balotelli, cómo le dan a todo. Con partidos que los propios africanos piden suspender los partidos, porque, bueno, una falta de respeto total, y es algo en lo que está cayendo Europa, lamentablemente, se está viendo, ¿no es cierto? ¿No? Y ¿sabes por qué me produce esta cuestión de gastritis, la palabra racismo? Por una cuestión de que, bueno, por la historia, lo que produjo en el mundo, ¿correcto? Claro. Entonces, escucho cómo una persona sale en un reportaje radial rápidamente y dice, mira, ganamos bien, lo lamentable es el otro 30 y pico % que todavía existe. Pero, ¿qué es lo que quiere? ¿Que nos vayamos? ¿Qué es lo que quiere? Dice que estos 32% no tienen que existir más en el país. Que nos aniquilen. Que no estemos. Es esta raza de HDP. Entonces, cuando empezamos a evaluar eso, ¿cómo esta raza de HDP? O sea, me parece que es una señora que está bien, ¿no? Está grande. Está grande, pero no tienen que darle micrófono. O sea, también está lo mismo que decís vos. Vamos a la responsabilidad del periodismo. Como también no se puede bajar y decir, porque Cristina baja y todos los medios bajan, que la presidenta es autoproclamada, porque Cristina lo dice, por un lado, tampoco puede salir una señora a decir y a descalificar a todos los que no votamos al cristianismo, o no votamos a Alberto, digamos. No te descalificó, te insultó. Bueno, peor. Te insultó. Peor. Mira, yo te digo que todo esto me tiene bastante cansado porque la situación económica argentina y social merece que los dirigentes se dediquen a ella. Los que se vienen se dediquen a ella. Sí. Fíjate que yo, para contribuir, mi cuaderno, hoy el tema Bolivia y Chile está abajo. Lo mandé abajo porque me parecen más importantes otros temas. Seguro. Que son los locales. Seguro. Ayer, por suerte, Alberto Fernández se dedicó un rato a hablar primero con los embajadores de la Unión Europea. Sí. A mí me llamó mucho la atención que les dijera, bueno, lo tengo que leer. El convenio, digo, ¿no? El Tratado Mercosur, Unión Europea. Sí. Se supone que es un tipo que, ya siendo candidato a presidente en esa instancia, ya tiene lo que estar tendría que empapado, haber leído. Obvio. Pero bueno,
Fue sincero. Sí. No puedo opinar porque lo tengo Porque, que leer. sí, también es una forma de postergar una También. ¿Sabés lo que le regalaron los embajadores? ¿Usted que sabía? No. Una pelota. Para Dylan. Para Dylan. Está bien. Una pelotita para Dylan. Bueno, estuvo con ellos, pero además estuvo en la pastoral social. Sí. Y es todo un dato político, la iglesia involucrada. La iglesia que ya se había involucrado en las elecciones. Obviamente esta vez los curas villeros jugaron a favor de Alberto Fernández. Sí. Bueno, la iglesia involucrada, Monseñor Lugones habló, y estaban los grupos piqueteros que le hicieron la vida imposible a Macri y a los ciudadanos. Todo. Juan Grabois, Emilio Grabois Pérsico, incluido, sí. Alderete. Grabois, que había tenido 2 programas de televisión la noche anterior, ¿eh? En 2 programas distintos, 2 entrevistas de 1 hora cada una, te aviso. O sea, digo, cuando esto se instala, ¿viste? Sí, claro, sí, en ese aspecto se trabaja muy, pero muy bien. Pero bueno, fue bien interesante que mientras que eso se produjera Lo suma allí, el gobierno. Sí, y eso te iba a decir, serán parte del gobierno, como le dijo la CGT, como le dijo la UIA. Pero vamos a tener diferencias, hijo. Y bueno. Bueno, no, está bien. Está muy bien. Está bien. Porque el gobierno tiene que limar las yo creo que en esta Sudamérica tan conflictiva, obviamente uno de los puntos centrales, y sobre todo el kirchnerismo, es la calle. Siempre lo fue con Néstor, siempre lo fue con Cristina, es la calle. El control de la calle. Y me parece que en eso es lo primero que está marcando la cancha Alberto Fernández, ¿no? Después veremos el resto. Yo creo que es bien inteligente, me parece en ese aspecto que él conoce el paño. Además, conoce el paño cuando tuitea para la doctora y cuando no. Entonces creo que se está manejando a 2 puntas. Las declaraciones de Máximo del otro día me parece que tenían como destinataria justamente a Cristina. Sí. Ayer se reunieron la CGT y la UIA, que están armando la mesa de diálogo. Por supuesto que aparecieron voces ya que están preocupadas por la presencia de los chinos, así que esto involucra, mientras Bolsonaro quiere hacer un tratado de libre comercio con China, involucra que la Argentina se quiere cerrar, evidentemente. ¿Por qué? Porque cuando vos haces política de corporaciones, como la que propone Alberto Fernández, no te queda otra que cerrarte para darle a esas corporaciones. Lógico, porque si no, entras en competencia abierta y ahí se nota todo. Exactamente, así que digo... Desnudás al enfermo, mejor tenerla tapada. Bueno, yo te diría que está bien y que durante los primeros tiempos vamos a tener que darnos cuenta que la cosa viene para otro lado. Tampoco tenemos financiamiento internacional, ¿no? No, claramente, y bueno. Por ahí pasa la cosa. Pero bueno, están dadas así las cosas. Yo creo que hoy Alberto va al Uruguay. Sí, jugada riesgosa, porque las encuestas están dando el triunfo de la calle. Sí. Vos sabés que ayer escuché un reportaje que le hizo el diario El Observador a quien fue en primera vuelta el candidato Colorado. No me acuerdo ahora el apellido, pero bueno, me pareció un tipo realmente muy, pero muy lúcido, joven, sin experiencia en política, con ida y vuelta. El último presidente colorado fue Valle, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, él contaba en este reportaje que Jorge Valle le había dado consejos cómo hacer para instalarse en la política viniendo desde abajo, desde el llano, porque no tenía pertenencia partidaria. Le gana la interna nada menos que a Julio María Sanguinetti. Y luego... ahora. La interna para esta elección. Sí. Las PASO de verdad. Sí. Porque las PASO tienen un origen uruguayo, se trató de copiar de ahí. Y la gana y entonces sale tercero después del Frente Amplio y del Partido Blanco. Pero ahora los colorados van a apoyar a los blancos. Por lo cual la calle Pou le estaría sacando a Daniel Martínez 5 o 6 puntos de ventaja. Sí. Por eso coincido con vos, el otro domingo, el 24. Correcto, sí. Por eso coincido con vos que es una jugada riesgosa. Claro.
Pero bueno, entiendo que la tiene que hacer, me parece. Lo va a ver a Tabaré y también Martínez, el candidato, estuvo acá con el Grupo de Puebla ahora, o sea que sí, claro. Es mantenerse en el mismo. Y va a volver a hablar de Bolivia, olvídate. No, claramente. Eso sigue todo. Pero bueno, está bien, digo, cada cual tiene derecho a... Peor en España, ¿no? Que el presidente de gobierno tiene que pactar con Podemos. Y había dicho en su momento que al titular de Podemos no le daría la llave de su casa. Sí. Está girando ese video por todas las redes sociales. Sí. Y es así. Hoy nadie aguanta un archivo, ¿no? Tiene que pactar, taparse la nariz. Así es la política, ¿no es cierto? Sí, ayer leía una nota en El País, que me parecía la política de acá, los une el espanto, decía, ¿no? Entonces, claro, los une el espanto. Claro. Bueno, gente, 9:21, se quedan una mañana muy informada de lo primero. Hoy aparte se va a conocer el índice de inflación. Exacto, viene Néstor con todo lo económico, porque la verdad que hay mucho. Bueno, hemos hablado de política, también de economía, porque evidentemente el cierre de la economía es lo que es parte de la política, ¿no? Seguro. Yo creo que a partir de ahora, que me parece que se van a empezar a trazar un poco las agendas legislativas y demás, y ya acercándonos de a poco al 10 de diciembre, se van a empezar a dar a conocer más. Bueno, ya ayer, ¿no? Estas reuniones que tuvo Alberto, algunas reuniones que sé que tuvo Nielsen y que tuvo Culfas, mismo anteayer, con empresarios y demás, es empezar a mostrar de a poco algunas cosas respecto de lo que va a pasar. La CGT y la UIA le pidieron a Alberto Fernández que nombre un ministro de Economía. No sé si dijeron fuerte, pero un ministro de Economía. Quieren otra vez quieren poder concentrado en un ministerio. Quieren centralizar. Bueno, 9:22, se quedan con Hugo Grimaldi y todo su equipo, también con Néstor Sibona en un ratito. Nosotros mañana a las 8 vamos a estar de vuelta, si Dios quiere, para hacer nuevas proyecciones. Chau, que tengamos buen día. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.